Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de la Asociación Occidente y el día de hoy el tema que vamos a abordar son novedades en degeneración macular asociada a la edad. Nos acompañan dos ponentes de alta calidad profesional y académica, como es el doctor Hans Fromow Guerra, y nos acompaña también aquí en la mesa de forma presencial el doctor Humberto Ruiz García. En un momento pasaremos a las ponencias. Vamos a dar inicio a la lectura del acta de la sesión pasada con nuestro secretario, que es el doctor Fernando Rivas. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a dar lectura al acta de lo que fue la segunda sesión del año del 2023, que se realizó de forma conjunta con el Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, correspondiente al mes de febrero, siendo las 20:30 horas el día jueves 16 de febrero del año 2023, se dio por iniciada la segunda sesión ordinaria del año de la Asociación de Retina de Occidente, AC, la cual se llevó a cabo de forma presencial con un total de 40 asistentes, previa convocatoria por la presidenta de la asociación, la doctora Diana, y el doctor Mario Salvador García Contreras, presidente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, dieron la bienvenida a los asistentes y ponentes. Se presenta la orden del día, se lee y se aprueba el acta de la sesión anterior. El tema de la sesión fue tecnología y los mejores aliados. Comenzó la doctora Beatriz Alelí Martínez Guzmán, quien nos habló sobre la utilidad de la angiografía de campo amplio y angio-OCT, tecnologías que han permitido realizar diagnóstico y manejos más precisos en la retinopatía diabética, y recalcando la importancia de analizar el estudio que se desea pedir, ya que actualmente el angio-OCT, a pesar de ser un estudio no invasivo, no abarca el mismo campo de amplitud que la angiografía de campo amplio, no permitiendo estudiar la periferia de manera adecuada de esta patología. Posteriormente continuó el doctor Mauricio Galván Chávez, quien nos habló de los marcadores pronóstico en el edema macular diabético, utilizando la tomografía coherente de coherencia macular. Se incluye como marcadores de mala respuesta la disrupción de la membrana limitante externa, la disrupción de la capa de elipsoides, el DRIL, una coroides subfoveal subaguda, la aparición de puntos hiperreflécticos intrarretinianos, así como una pared hiperrefléctica periquística, y como marcadores de buena respuesta la presencia de líquido subretiniano, la presencia de quistes intrarretinianos pequeños y la adhesión vitreomacular presente en el estado basal. Al final concluyó que los biomarcadores de imagen necesitan confirmarse en más ensayos clínicos y se necesita estudiar la combinación de diferentes biomarcadores. Por último, el doctor en ciencias Gaspar González Briceño nos habló acerca de la inteligencia artificial en la retinopatía diabética, quien presentó el proyecto que ha desarrollado en conjunto con el Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco y diferentes oftalmólogos miembros del mismo, creando un software de detección de la patología que funciona en diferentes centros de la salud a lo largo del estado para la referencia oportuna de los pacientes a diversas instituciones que cuenten con la capacidad de brindarles un tratamiento. Al final pasamos a la sesión de preguntas y respuestas y se dio por terminada la sesión. Gracias. No sé si se aprueba la moción y la lectura. Ya. Muchas gracias, doctor Fernando. Vamos entonces a pasar a la sesión del día de hoy con el doctor Hans Fromow Guerra, quien nos acompaña desde la Ciudad de México vía Zoom y se encuentra conectado actualmente. Voy a dar un breve currículum. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en oftalmología
y alta especialidad en retina y vítreo por parte de la Asociación para Evitar la Ceguera. Cuenta con una maestría en ciencias médicas y un doctorado en ciencias en la UNAM y en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente el doctor Hans es el jefe del Departamento de Retina en la Asociación para Evitar la Ceguera. Muchas gracias, doctor Hans, por acompañarnos y pues le damos la palabra. Muchas gracias y bueno, pues antes que nada quiero empezar a agradecer la invitación a la doctora Arévalo y expresar el gusto por estar con, pues aquí cuando menos de forma remota con todos los queridos amigos de la Asociación de Retina de Occidente, en especial con Mauricio Galván y con Humberto Ruiz García, que ahorita pues vamos a estar aquí. Y mi participación que estuvimos platicando de poder tener es dar la actualización pues de los datos de esto que es muy nuevo, que es la aprobación apenas el mes pasado, poquitito más de un mes, el 17 de febrero, de este medicamento llamado Syfovre, que mejor me voy a estar refiriendo a él como Pegcetacoplan, de Apellis Pharmaceuticals. Nosotros tuvimos ya hace varios años la experiencia de haber participado en el estudio fase 3 de lampalizumab. De hecho, ahí en el grupo de amigos que tenemos, el grupo de retina privado, pues fuimos el centro de mayor reclutamiento. Y una de las cosas de mayor reclutamiento en América Latina, y una de las cosas que uno se da cuenta cuando utiliza medicamentos para esto, es lo que ustedes van a ver en los resultados de este estudio. Claro, el lampalizumab pues fue un medicamento que al final de cuentas no salió al mercado, dada que las diferencias de crecimiento en degeneración macular fueron iguales en ambos grupos. Hay que recordar que probablemente en la retina, de los retos de la retina médica más importantes por la frecuencia, pues es la degeneración macular atrófica, que cuenta con un porcentaje muy importante de pacientes que cada vez crece más junto con los aumentos de expectativa de vida, y que se calcula que para el año 2040 pues van a ser 20 millones de personas. Ahora, la historia natural de la atrofia geográfica la podemos ver aquí en estos diagramas, y que la presento para poder entender mucho de los resultados. Es decir, la historia natural pues tiene que ver de que las zonas de atrofia, de muerte, de apoptosis del epitelio pigmentado y de la retina neurosensorial que tiene, pues se va dando de esta forma, generalmente en parches, generalmente englobando a la zona foveal para al final de cuentas tenerla. Y cuando hablamos de reducción, que es el desenlace que vamos a tener, lo que significaría de la progresión natural reducirlo en un 25%, o lo que significaría reducirlo en un 30%. Normalmente, y esto varía de paciente a paciente porque hay pacientes progresores muy rápidos y pacientes progresores lentos, la media de edad, el promedio para llegar de la forma que no involucra el centro macular, como el que pueden ver ustedes a la izquierda, a tomar el centro, pues es aproximadamente de 2.5 años. Yo creo que una parte central del entendimiento de este medicamento es lo que ahora se reconoce como el centro o el eje de la fisiopatología, particularmente en cuanto a todo el sistema del complemento. El sistema de complemento es un sistema muy importante que a nivel de la retina, en células sanas, pues participa para evitar muchos partes o muchos procesos pues naturales de oxidación que se van dando, pero
hay una característica importante en los ojos normales y que es que están preservados los mecanismos de inactivación de la misma cascada del complemento, cosa que no vemos que ocurre en los pacientes con atrofia geográfica, porque aquí todos los sistemas de regulación están comprometidos, lo que da una hiperactivación o una activación continua del sistema de complemento, lo que va a dar lugar a la inflamación, a la fagocitosis y a la muerte celular. De las 3 vías de la cascada del complemento que debemos de recordar, tenemos la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lecitinas. Todas ellas, a final de cuentas, convergen en esta proteína, la proteína C3, y dependiendo la acción sobre ella que tiene su enzima, la C3 convertasa, pues nos va a dar otros segundos mediadores, el C3A, el C3B, que son a final de cuentas los efectores del resto de la cascada. Entonces aquí el C3, la proteína C3, es el factor clave que se ha pensado en varios medicamentos para poder detener la progresión de la atrofia geográfica, una vez reconocido que es precisamente estas cascadas del complemento las que de forma constante están afectando. ¿Qué hay que recordar del pegcetacoplan? Bueno, es un grupo nuevo de medicamentos que tenemos que empezar a conocer. Es un péptido cíclico pegilado, de ahí su nombre, que tiene particularmente efecto inhibidor en el C3 y que es de administración intravítrea. Y lo que voy a presentar a continuación es precisamente los estudios terminados de los 2 estudios que lo validaron fase 3, el DERBY y el OAKS. Hay que recordar que para fines regulatorios de aprobación siempre se tienen que hacer 2 estudios paralelos igualitos para que los hallazgos de uno sean consistentes o tienen que ser consistentes con el segundo. Antes de pasar a estudios fase 3, voy a hacer una breve mención de los resultados del estudio fase 2 que se llamó FILI, que tienen que ver particularmente con la intención de los estudios fase 2 que son de seguridad y eficacia. En este estudio fase 2 se aleatorizaron a los pacientes, 80 y tantos en cada grupo, de 86 en un grupo y 79 en otro del grupo activo. La diferencia de estos 2 grupos activos es que uno se colocaba el pegcetacoplan cada mes y el otro cada 2 meses. Y se parearon con 2 inyecciones simuladas de la misma manera, mensual y cada 2 meses. Y aquí, en este estudio 2, en cuanto a la parte de la eficacia, en el estudio fase 2, se vio que había en efecto una tendencia a una disminución en el crecimiento de la lesión si lo comparamos con el placebo. Y esta diferencia de la reducción de la lesión es precisamente como lo podemos ver aquí, de 0.35 de crecimiento en milímetros cuadrados que tenemos ahí, a 0.28 y 0.25. Y el efecto al suspender el tratamiento se pierde. Por eso es un tratamiento que, como podemos ver, estos 2, cuando se suspende el tratamiento, pues se acerca la diferencia contra el simulado, pues se disminuye. De ahí que sea un medicamento que para tener un efecto positivo tenemos que estarlos inyectando mensualmente. Sin embargo, algo que se vio en el estudio fase 2 y que voy a retomar ahora en los resultados del fase 3, es que los pacientes que tuvieron el desarrollo de degeneración macular neovascular en el ojo de estudio. Y vean que esto es importante, ya en conjunto todos los sham, el cada mes y cada 2 meses, tuvieron un desarrollo en el tiempo de que duró el estudio fase 2 para desarrollar degeneración macular húmeda o neovascular del 1.2%, y si lo comparamos con el 20.9% que se encontró en
en el tratamiento mensual, pues es una diferencia bien importante. Es decir, 1 de cada 5 de los pacientes que estaban tratados mensualmente con pegcetacoplan, pues presentaron una neovascularización que no tenía. Vamos a hablar del estudio fase 3. Estos dos estudios fase 3, el OAKS y el DERBY, reclutaron aproximadamente 1,200 pacientes, 600 en cada uno de estos dos, aproximadamente en 200 sitios de investigación en todo el mundo. Y el tratamiento fue exactamente similar, los grupos a los que les enseñé de la fase 2, y fueron aleatorizados 2-2-1-1, es decir, más en los grupos activos, que fueron igualmente en esta dosis de 15 miligramos en 0.1 mililitros mensual, el otro 15 miligramos cada 2 meses, con sus correspondientes inyecciones simuladas. Y la variable principal de desenlace fue evaluada a los 12 meses y fue precisamente el cambio en el área total de atrofia medido en la autofluorescencia del fondo. Y si bien el estudio o el desenlace primario fue a los 12 meses, se siguieron a los 24 meses con otras variables importantes de desenlace, como la agudeza visual mejor corregida, la velocidad de lectura, la calidad de vida relacionada a visión y microperimetría solamente en el estudio OAKS, utilizando el equipo Maya, que es el que se está haciendo ahora, digamos, estándar para la evaluación con microperimetría. Y estos pacientes pasan a un estudio de extensión a 3 años, que es el que se llama GALE. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión? Es decir, ¿en quiénes podemos conceptualizar que los resultados que voy a presentar podemos extrapolarlos? Bueno, pacientes arriba de 60 años con una agudeza visual mejor de 20/320, y en cuanto a la medición de la lesión, tenían que ser mayores a 2.5 y menores a 17.5 milímetros cuadrados, tanto con involucro foveal o extrafoveal, y si era multifocal, varios lóbulos sumaban precisamente para esta medición total de la lesión, por lo menos uno de ellos tenía que ser arriba de 1.25 milímetros cuadrados. Y en todos ellos la presencia de un halo de hiperautofluorescencia perilesional. Y los criterios de exclusión, pues la presencia de cualquier otra patología. Aquí podemos ver algunas características de los resultados iniciales separados por los dos estudios, el OAKS y el DERBY, en cuanto a diferentes características, como la edad fueron exactamente igual, el porcentaje de hombres y mujeres fue igual, favoreciendo un poco más la participación de pacientes mujeres, caucásicas la mayor parte de ellas, y el área total de la lesión inicial fue muy parecido, ¿no? Aquí lo que llama también de nuevo la atención en esta primera parte y que tiene que ver con la diferenciación de los resultados es la localización inicial de la lesión. Siendo el no subfoveal o extrafoveal muy parecida en ellos, es decir, el 42.6, el 36.29, como pueden ver ahí, era de localización extrafoveal. ¿Y a qué llamamos extrafoveal y subfoveal? Es precisamente lo que estamos viendo aquí. Una localización no extrafoveal, pues son estas Cs o estos anillos que se forman, pero que están respetando la fobia, y al lado derecho, pues es una representación de un caso de una lesión subfoveal. Este es uno de los primeros resultados que son muy interesantes. Este es englobando todos los pacientes, y aquí podemos ver, tanto en el OAKS como el DERBY, comparado con el tiempo y las visitas, como los grupos de sham son la línea
de la curva, que en este caso es una línea, que tiene un crecimiento más importante de la lesión, y cómo ambos grupos de estudio, tanto el de tratamiento mensual como de cada 2 meses, pues tiene una diferencia ahí de 16 y 22% de disminución o de reducción del área de crecimiento comparado con el sham, siempre favoreciendo a tener un mayor control o un menor crecimiento del área de atrofia en los pacientes que eran tratados mensualmente. En el caso del DERBI y todos los pacientes en conjunto, repito, esta diferencia fue un poco menor, 12% y 13%. Ahora, el otro control que es muy importante que podemos tener es el ojo de estudio contra el ojo contralateral, ¿verdad? Porque sería otra manera de ver precisamente el efecto de no tener el medicamento. Y en este caso, en el estudio DERBI, la reducción, en la comparación con el ojo contralateral que no estuvo en el estudio, pues fue significativa en ambos. En el caso del tratamiento mensual, en el DERBI 12%, en el cada 2 meses 16%, y obviamente en el sham no hubo diferencias. En el estudio Oak se encontró en el caso del tratamiento mensual una mayor reducción, casi del 20%, y no tan importante esa reducción comparado con el contralateral del 7%. En el caso de cada 2 meses. Si yo comparo, este es un resultado muy importante. Si nosotros comparamos si hay un efecto distintivo en esta reducción del crecimiento, dividiéndolo o comparándolo en pacientes que inicialmente tenían involucro foveal y los que no tenían involucro foveal, podemos ver que hay una mayor eficacia en este control en los pacientes que tienen lesiones extrafoveales, es decir, una reducción del 26-21%, dependiendo si es tratamiento mensual o cada 2 meses, y esta casi de la mitad, la reducción que podemos encontrar versus no tratar en los que ya tienen un involucro foveal. Entonces, una de las cosas importantes aquí es que precisamente el efecto del pegcetacoplan, podemos decir, disminuye la progresión en ambos grupos, siendo mucho más importante en el del tratamiento mensual. Y estos 1,200 pacientes o esta inyección de 1,200 pacientes implicó casi la inyección de 12,000 inyecciones en el porcentaje en los 2 años que duró el estudio. Y aquí podemos ver que el combinado de eficacia es de 12.2%, 6.7% y 3.1% en estos. La otra parte que es muy importante para terminar y después hablar de las preguntas o comentarios que podamos hacer es el efecto negativo o la complicación más importante, que es la transformación a degeneración macular neovascular. Y eso lo podemos ver aquí en esta tabla, donde tomando ambos estudios combinados, el porcentaje de pacientes que progresaron a degeneración macular en algún momento, que tuvieron necesidad de iniciar tratamiento concomitante con antiangiogénico, fue casi del 10% en los pacientes con tratamiento mensual, 6.2% en los de cada 2 meses y solamente 2.9% en los pacientes con inyección simulada. Obviamente, si eran pacientes que ya habían tenido antecedentes de degeneración macular neovascular en el ojo contralateral o no, esto había una diferencia, como lo podemos ver ahí. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener? Es que, pues sí, el pegcetacoplan reduce la velocidad de crecimiento de las lesiones atróficas
en la forma y porcentajes que aquí les acabo de comentar y que seguramente vamos a aterrizar si hay un momento para discutir qué significa eso en la práctica diaria de los pacientes. La otra cosa que tenemos que recordar que para tener esos números, que ya juzgaremos de la manera que sea pertinente, el tratamiento debe ser sostenido a largo plazo, es decir, se pierde si lo dejamos de inyectar, y que aumenta el riesgo de transformación a degeneración macular. Entonces, hay varias cosas que podemos pensar. Una cosa que no involucró el estudio, obviamente, es el rol de la genética y variantes distintivas de progresores, pero es uno de los puntos que seguramente vamos a poder tal vez platicar si hay tiempo para ello. Y eso sería todo en este momento. Gracias. Plática y pues si está de acuerdo, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Muchas gracias y vamos a continuar con el doctor Humberto García. Voy a hablar un poco de su currículum. El doctor Humberto realizó la especialidad de oftalmología y alta especialidad en retina y vitrio en la Asociación para Evitar la Ceguera. Realizó un Research Fellow en el Instituto Doheny en Los Ángeles, California, y ha sido coautor en 5 capítulos del libro, incluyendo Ryan Retina Text, en el capítulo de Imagenología Avanzada de la Retina. Es autor en revistas indexadas y presentaciones internacionales y actualmente es especialista en retina, como ya lo mencioné, en su práctica privada en la Clínica Santa Lucía de Guadalajara. Voy a dar paso a la ponencia del doctor. Muchas gracias. Diana, muchas gracias. Hans, qué gusto tenerte en la Asociación de Retina de Occidente. Y bueno, continuando quizás con lo que se está presentando después de una larga espera en estos dos manifestaciones clínicas principales de la degeneración macular relacionada a la edad, cuando tuvimos un cambio en el paradigma de atención y de los resultados que podemos ofrecer hace más de 15 años para la neovascularización, la forma neovascular de la degeneración macular, y quizás también tomando en cuenta lo que se logró a través de los estudios SARETS en su momento para degeneración macular no neovascular, realmente es muy, muy emocionante y realmente creo que esto abre la puerta para lo que quizás nos va a tocar, que es en su momento evitar que se presenten los primeros cambios y en su momento revertirlos. Y de esto voy a tratar de darles un poco de la perspectiva que se ha ido adquiriendo con los avances recientes, ¿no? Estos son mis conflictos y bueno, estas gráficas se las recomiendo mucho que las revisen. El Retina Today no es Ophthalmology, no es Lancet, no es JAMA, pero es una herramienta que es curada por muchos buenos retinólogos, especialmente de Estados Unidos, y de repente publican estos pequeños resúmenes anualmente sobre los avances en diferentes patologías, y a mí me gusta mucho que lo hacen cada año sobre la línea de avance que hay en degeneración macular. Y fíjense todas las moléculas que tenemos actualmente, ya sea en uso clínico, como lo son el ranibizumab, bevacizumab, brolucizumab, que en México no va a estar disponible, y en el caso de reciente autorización por la FDA, por la Comisión Reguladora de Medicamentos en Europa, y hoy en día por COFEPRIS, aunque todavía no está disponible en el mercado, del Faricimab, que esto es muy importante, ¿no? Entonces, las vías por las cuales vamos a tener lo que se entiende claramente como el pilar de la inhibición continua o sostenida del factor de crecimiento del endotelio vascular, pues ya tenemos muchas herramientas. Es difícil pensar en el manejo de la degeneración macular sin eso, ¿no? Pero también vemos cómo hay otras vías, como lo que vamos a platicar un poquito hoy, como los inhibidores de la tirosina sinasa,
y también otras vías de activación de la neovascularización y de la proliferación de vasos, como son los receptores TIE2, que eso es lo que vamos a hablar un poquito más. Y tocando un poco esta situación de cómo ha sido para quienes, digo, en estas sesiones asisten muchos residentes y fellows que quizás nacieron en la oftalmología cuando ya existía, ya era lo normal inyectar a pacientes con antiangiogénicos para tratar diferentes patologías de retina, pero esto ha sido un avance realmente importante en medicina. Y primero, pues se sospechaba que había alguna sustancia que se activaba en el organismo y favorecía que se crecieran estos vasos anormales. Y de repente, una vez que se identifica el factor de crecimiento del endotelio vascular en 1989, y con el avance en la biología molecular y las distintas herramientas que se tuvieron para poder determinar, pues, que la farmacología iba a ser capaz de inhibir no la expresión, sino la actividad de estas moléculas y estas citocinas a través de potencialmente el uso de anticuerpos que se pueden, a través de ingeniería, utilizar para inhibir estas moléculas. De tal manera que en principio se tuvo el bevacizumab utilizado fuera de etiqueta, pero con gran éxito, y no les voy a hablar de eso, y después otras moléculas como el ranibizumab, que son fragmentos de anticuerpos, el aflibercept, que es otro medicamento ampliamente utilizado, que es lo que se llama una trampa para atrapar VEGF y otros anticuerpos que se han utilizado. De tal manera que esto que ya les platicaba, pues finalmente nos permite tener una herramienta, cualquiera de las moléculas que están aquí descritas, para atacar una parte muy importante del mecanismo fisiopatológico que lleva a la neovascularización patológica, y en el caso de la degeneración macular, la destrucción de la mácula con la consecuente pérdida de visión central. Sin embargo, pues como todo, no es un tratamiento perfecto. Y esto nos ha llevado a que con la experiencia de millones y millones de inyecciones y pacientes en el mundo, pues aquellas situaciones en donde no se logran los objetivos de tratamiento, que finalmente el objetivo de tratamiento es frenar la enfermedad, inclusive restaurar la anatomía de la fobia en algunos pacientes que responden bien al tratamiento y no tienen daño avanzado. Pero lo que sí no hemos podido lograr es extender a nuestros pacientes con los esquemas más minuciosos a intervalos de inyecciones que sean mayores de entre 2 a 12 semanas, que ese es como el siguiente paso que hemos estado tratando de buscar. Y esto repercute de manera muy importante en la carga para los pacientes, principalmente, que no es fácil acceder a este tratamiento, y evidentemente en los sistemas de salud en nuestro país, en los diferentes esquemas de salud que se prestan para los diferentes IMSS, ISSSTE, etcétera, no es tan fácil llevar la carga para estos pacientes. Y ya no se diga para quienes trabajamos a nivel de medicina particular, asumir el gasto que implica este tratamiento. De tal manera que eso lleva a que nuestros pacientes pues no tengan los resultados que se describieron en los primeros ensayos clínicos para antiangiogénicos, y que esto dé pie a que el resultado es que haya pérdida progresiva a pesar de que haya una motivación para seguir tratamiento, ¿no? Entonces entendíamos que pues solo estamos inhibiendo el VEGF, y eso es increíblemente exitoso, ¿no? Pero si comparamos, y esto ya es una gráfica que habla de estudios que se hicieron ya hace un buen tiempecillo, pero podemos ver cómo en los diferentes estudios de vida real, comparando el CAT, que recuerden que es este estudio que comparó el ranibizumab versus el bevacizumab en inyecciones mensuales, estas mejorías en la agudeza visual no se reflejaron en la práctica real en diferentes países de Europa, encontrando cómo a un seguimiento hasta 5 años, estos pacientes no sostuvieron las mejorías en agudeza visual que se presentan cuando iniciamos el tratamiento mensual. Y esto se sabe en diferentes estudios, ¿no? Se estudió en el Harvard, en el 7UP, diferentes estudios que estudiaron a largo plazo el uso de antiangiogénicos. Y de ahí, pues, que entendemos las limitantes de los
tratamientos de tratar y extender, entendiendo que es imposible tratar a los pacientes mensualmente. Y de ahí a que se han buscado diferentes alternativas. Y hoy les voy a hablar sobre lo que potencialmente este año va a ser una herramienta más en el tratamiento de la degeneración macular neovascular, que es el agregar una vía más o inhibir una citocina más que tiene una relevancia muy importante en cuanto a lo que es la maduración y la permeabilidad de estos vasos anormales o neovasos. Y bueno, aquí vemos en esta línea del tiempo, igual que con el VEGF, pues ya tiene mucho tiempo que se identificaron diferentes moléculas que se expresan en el tejido inflamatorio principalmente y que se expresan en niveles elevados en pacientes que tienen enfermedades vasculares de la retina, como es neovascularización coroidea y o isquémicas como retinopatía diabética. Y se entendió, desde un principio se ha visto que esta ANG-2, que es angiopoietina 2, que cuando se expresa de manera elevada, esto favorece la formación de estos vasos anormales y que estos fuguen, dado que compite con el ANG1, que ahorita lo vamos a ver, que es, es una molécula, por así decirlo, protectora o de mantenimiento, que es secretada o es liberada por los pericitos y que tiene una función antiinflamatoria, antiapoptótica y antipermeabilidad. Pero cuando hay cambio inflamatorio, como es el provocado en la degeneración macular relacionada a la edad neovascular, hay una sobreexpresión o un aumento en la angiopoietina 2 y esta compite con la angiopoietina 1 favoreciendo que los vasos anormales se formen y aumente la permeabilidad vascular, y esto se expresa clínicamente pues como exudación, que es lo que finalmente queremos inhibir. Y en esta otra tabla pues vemos este resumen de las moléculas y cómo vemos cómo el aflibercept, ranibizumab, brolucizumab, todos tienen una función orientada principalmente al VEGF-A, que sabemos que si lo inhibimos tiene una repercusión clínica muy importante, pero esta molécula que les voy a hablar un poquito más el día de hoy, que es el faricimab, también tiene es una función para inhibir o atrapar el angiopoietina 2. Y este mecanismo doble en una sola molécula ya se demostró que clínicamente tiene una repercusión muy importante en dos aspectos. Y el principal es que nos permite crear una estabilidad en estos neovasos para disminuir la fuga de los vasos y disminuir esto, mejorando los resultados, no tanto visuales, porque ya lo habíamos logrado con la inyección frecuente de los otros antiangiogénicos, pero sí extender las inyecciones principalmente, ¿no? Que creo que para los pacientes es extremadamente atractivo y para los clínicos pues también, ¿no? Porque cada inyección que dejamos de hacer es un riesgo menor para nuestros pacientes. De tal manera que, bueno, hay varias gráficas que nos explican esto, pero para fines prácticos, pues esta es la molécula del faricimab, que tiene un FC modificado, que aparte tiene una característica que hace que sea una molécula menos propensa a desencadenar inflamación que inhiba su función, y aparte tiene el fragmento que inhibe la angiopoietina 2 y el otro, el tradicional, por así decirlo, que inhibe el factor de crecimiento del endotelio vascular A. Entonces, estas moléculas capaz de inhibir una molécula del ANG2 o una molécula del VEGF-A, y esto le da lo que se le conoce o se le está empezando a llamar como terapia biespecífica. Y lo que ya les explicaba, neutralizar el ANG2 nos permite llegar o aspirar a tener estabilidad vascular y la sinergia que se produce al inhibir el factor de crecimiento del endotelio vascular. Pero bueno, muchas veces la situación hipotética de inhibir diferentes sustancias no se traduce a mejoría clínica, o también, por ejemplo, las diferencias tan discretas que a veces encontramos entre un antiangiogénico y otro, a pesar de que los mecanismos o el fundamento del mecanismo es distinto en cada una de las moléculas. Y obviamente, pues esto solamente se puede demostrar en ensayos clínicos aleatorizados grandes, patrocinados por la industria, que en este caso
los van a empezar a escuchar muchísimo, que son el estudio Tenaya y el estudio Lucerne, que fueron los estudios clínicos sobre los cuales se basó la autorización tanto por la FDA como la Comisión de Medicinas Europeas para la presente actual autorización con guías clínicas y con etiquetas que marcan bien cómo es su utilización. Pero bueno, en resumen, el objetivo de estos estudios era comparar que el faricimab inyectado a dosis de 6 miligramos con 4 dosis de carga mensuales y posteriormente con un brazo que los iba a estar inyectando cada 16 semanas, era no inferior en cuanto a agudeza visual y hallazgos anatómicos al estándar de tratamiento hasta ahora que había sido la aflibercept, con 3 dosis de carga y después cada 8 semanas. Los grupos, como cualquier estudio clínico de esta magnitud, pues fueron estudios en los cuales demográficamente y clínicamente estaban totalmente balanceados, y eso lo podemos ver en las tablas de los estudios que fueron publicados en Lancet, pero para no hacerles la historia muy larga, lo que sí les puedo compartir es que ambos estudios tuvieron resultados similares y que demostraron que en agudeza visual no había diferencia entre el uso de aflibercept cada 8 semanas y el faricimab utilizado cada 16 semanas en los dos estudios, tanto en Tenaya como en Lucerne. Y el otro era el endpoint anatómico, en el cual las diferencias entre el cambio en la agudeza, en el grosor macular central era no existió una diferencia entre los dos estudios. Entonces, a las 48 semanas se encontró que este medicamento no es inferior, pero sí fue aplicado cada 16 semanas. Y eso empieza a ser muy atractivo. Pero no solo eso, estos estudios tuvieron una rama, un brazo de extensión que les voy a mostrar acá. Aquí cuando se encontró lo que se le llama el tiempo o el punto de seguimiento inicial al año, le permitió a los investigadores tomar la decisión en base a los hallazgos clínicos y a ciertos lineamientos estrictos para ya sea acortar o extender la secuencia de inyecciones con la finalidad de no perder el efecto que se logró en aquellos pacientes que no respondían igual. Y a lo que quiero llegar es que esto asemeja en cierta forma, y esto es algo muy loable del diseño de estos estudios clínicos, es que asemeja en cierta forma a lo que buscamos de personalizar o de realizar algo que se llama tratar de extender, que bueno, lograr 16 semanas es muy bueno en pacientes con los otros antiangiogénicos, pero en este caso también cuidar a aquellos pacientes que necesiten tratamiento más intensivo sin exponerlos, ¿no? Y esto no es algo que se había hecho antes en los estudios clínicos, pero se entendía que funciona bien en tratar de extender. Y estas dos tablas o estas dos gráficas de Pine nos muestran lo que para mí va a ser una diferencia bien importante. Es casi la mitad de los pacientes se pudieron mantener en un esquema de cada 16 semanas, pero el 80%, o sea, casi la mayoría más importante de los pacientes lograron el objetivo de cada 12 semanas. Y esto en realidad es lo que estamos buscando, ¿no? La posibilidad de inyectar cada 12 semanas manteniendo los resultados visuales y anatómicos creo que ya es mucho más manejable para los pacientes que aquellos que están cada 6 o cada 8, inclusive que tenemos muchos pacientes que para buena fortuna de ellos, pues aunque pueden ir cada mes, pero es su única alternativa para mantener el efecto. Y finalmente, bueno, lo que nos preocupa más a raíz de los hallazgos post-autorización de otro antiangiogénico es que los cambios inflamatorios a nivel retina no se presentaron, y esto, bueno, pues le da mucha confianza al tratante para que no, vamos a tratar y darle la confianza a nuestros pacientes de que este medicamento nuevo es seguro y que su perfil de seguridad en cuanto a efectos adversos es similar al de los otros antiangiogénicos. Eso también es sumamente importante cuando hablamos de un medicamento de reciente autorización. Yo no tengo experiencia porque en México todavía no está disponible el Vabysmo, pero en Estados Unidos ya se tiene algún tiempo utilizando, y esto creo que me gustaría pues discutirlo con los otros especialistas en retina y con Hans
sobre cómo vamos a adoptar esto. Definitivamente, pues es difícil decirle a nuestros pacientes que los vamos a cambiar de buenas a primeras a un tratamiento, o a los pacientes naive darles el tratamiento como primera opción, pues porque sabemos que las otras alternativas no son malas, son muy, muy buenas. Pero en este estudio en el cual agruparon pacientes de diferentes prácticas grandes en Estados Unidos, fíjense, este estudio incluyeron a pacientes en los cuales la mayoría, no sé si puse esa tabla acá, la mayoría de los pacientes eran pacientes que no respondían bien o que tenían líquido residual, y casi el 60% estaban tratados inclusive con aflibercept y fueron cambiados a faricimab, y la mayoría mejoraron un poco y definitivamente no empeoraron ampliando los intervalos. Entonces también es quizás una buena opción para cambiar a aquellos pacientes que no están respondiendo bien, a pesar de que sabemos que va a mejorar en los pacientes naive, también va a funcionar muy bien. Pero bueno, esto es algo natural, y el exponente de esta presentación en la ACRS explica que, por ejemplo, este paciente que había sido tratado con aflibercept con mucha frecuencia y líquido persistente, a pesar de que tenía buena agudeza visual, una sola inyección quizás no signifique mucho, pero se le quitó el líquido que ellos no habían podido quitarle con múltiples inyecciones. Y creo que todos tenemos pacientes en estas características que realmente, por más que intentemos tratar y con la frecuencia más estrecha, quizás no mejoran. Entonces, podríamos pensar que el mecanismo de acción de este medicamento nos puede dar esa, ¿no? Esa, pero bueno, habrá que ver, y hasta donde tengo entendido, quizás a finales de este año o antes, el babaísmo va a estar disponible en México. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Cada país y cada mercado tiene sus retos, pero sin duda es algo que vamos a tener a nuestra disposición pronto. Y finalmente, bueno, ¿qué sigue después de esto? A mí lo que más me llama la atención o que me interesa es la posibilidad de tener una fábrica de anti-VEGF dentro del ojo, y eso es lo que nos ofrece la terapia génica, que es otro de los abordajes que ya están en estudios en fase 2, en fase 1A y 2, en varios centros de investigación en el mundo. Entonces eso va a ser bien, bien importante, porque con 1 o 2 inyecciones al año, o en algunos estudios se ha visto que se puede producir una inhibición continua clínicamente medible, y otros mecanismos de acción, como por ejemplo es inyectar medicamentos por la vía supracoroidea, que es algo que definitivamente nos va a tocar. Y lo que ya existe en el mercado, nada más todavía no en México, es este sistema de liberación prolongada, que actualmente funciona o está autorizado para el uso con ranibizumab, que también tiene excelentes resultados. Quizás lo sepan que la propia compañía en Estados Unidos y en Europa lo retiró del mercado porque tenían que hacer algún tipo de mejora en el septum por donde se inyecta el medicamento para las recargas. Digo, no voy a hablar mucho de eso hoy. Y otras diferentes maneras de encapsular a los medicamentos en base a polímeros, pero bueno, sabemos que por ahí es donde va esto en cuanto a degeneración macular. Es nuevas moléculas y nuevas formas de llevar el medicamento por más tiempo y de manera más segura a la retina para disminuir la carga de tratamiento en nuestros pacientes. Y con eso termino mi presentación, y bueno, agradezco a la doctora Arévalo por la invitación a la Asociación de Retina de Occidente, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Humberto, y el doctor Hans, que se encuentra vía Zoom. Gracias por estar presentes en la Asociación de Retina de Occidente y brindarnos tan excelente ponencia e información definitivamente innovadora para el tratamiento en la degeneración macular relacionada a la edad. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas sobre el tema los temas del día de hoy. No sé si en el foro existe algún asistente que quiera comentar algo. Adelante, doctora Virginia, gracias.
Sí, gracias. Yo quería comentar una reflexión y una pregunta. Tal vez de estos temas, pues no vamos a tener mucha experiencia ni muchas conclusiones que dar porque son de las novedades. Pero dentro de lo que me llama la atención en relación al Pexetacoplan, yo acababa de leer ese artículo y varios de los nuevos medicamentos que hay para degeneración macular relacionada a la edad tipo no exudativa. Y de verdad que de todos yo decía, híjole, pues esto es como que no se hace uno, ¿no? En relación a resultados. Y en particular a este medicamento dije, no, pues nunca lo van a aprobar, aunque esté en fase 3, debido a ese porcentaje tan alto que están mencionando de neovascularización. Entonces, y de pronto, al poquito tiempo, aparece autorizado por la FDA. Entonces, digo, no vamos a tener mucha experiencia, pero pues tiene cierta lógica y con toda seguridad va a venir a unos costos que pues no van a ser para cualquier persona, ¿no? Entonces, yo no sé si con estos resultados preliminares que hay ya de antemano, a mí me parece como que no es algo muy prometedor ni que te entusiasme tanto. Y ya cuando lleguen los costos, pues yo creo que menos. Entonces, sí quisiera conocer la experiencia pues que tenemos teórica o a lo mejor alguien tiene el contacto de gente que lo esté utilizando y tenga otras cosas que compartirnos. Muchas gracias, doctora. No sé si los ponentes quieran comentar algo respecto al comentario de la doctora. Bueno, yo entiendo bien el punto. Bueno, la parte económica es difícil de controlar, digo, y si lo vemos comparado con lo que cuesta la terapia génica para las enfermedades, por ejemplo, la para Leber, que es la única que está ahorita actualmente autorizada, pues palidecen. Digo, nuestro sistema actualmente no protege esas poblaciones, pero en realidad pues es un costo que se tiene que asumir, alguien lo tiene que asumir. Eso ahí sí me cuesta un poquito opinar al respecto. Pero en cuanto a la tasa de conversión a degeneración macular húmeda, no estoy muy seguro que existe una relación causal entre inhibir el complemento 3 y la neovascularización, como para pensar que por eso están convirtiéndose. Hay una cierta tasa de conversión que ahí lo puso Hans en la tabla. No sé si es mayor la tasa de conversión o estadísticamente mucho mayor que la que los pacientes que recibieron sham, Hans, como para que eso fuera un problema, ¿no? Digo, finalmente el ambiente proinflamatorio o va a llevar a la atrofia, que eso es lo que está inhibiendo este medicamento, o a la neovascularización. Cualquiera de las dos son destructivas. Y lo que estaba yo pensando nada más cuando estaba hablando Hans es, si yo tuviera atrofia geográfica que se está aproximando a la mácula, y yo lo veo con muchísima frecuencia en los pacientes que en la siguiente visita, 4 meses después, veían 20/70 y pueden leer, y en la autofluorescencia se ve que ya está ahí a punto de meterse en la fobia, y en el OCT también se ve como le queda ahí una rayita de elipsoide y se pierde la otra vez. Pues quizás a lo mejor es darle 1 año más o 2 años más de capacidad de leer, y si es su único ojo, pues no sé, el costo para cada paciente es diferente, pero yo sí estoy optimista al respecto de la posibilidad de ofrecerle eso a los pacientes, y hay muchos pacientes que lo están pidiendo. No sé qué opinas tú, Hans. Yo creo que son precisamente las reflexiones que todos nos hacemos y las preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Definitivamente no es el medicamento que queremos tener, ni que esperamos tener, ni que va a ser la solución. Si lo vemos, por ejemplo, en la historia de la degeneración macular húmeda, es como el Macugen, ¿no? O sea, es un medicamento que tiene muchas limitaciones, pero que es mejor que nada. Y yo creo, cuando estuve revisando todo esto y en todas las mesas y discusiones en las que he participado de
degeneración macular seca, me da la impresión exactamente como cuando empezamos con la terapia fotodinámica. Cuando empezamos con la terapia fotodinámica, que veníamos de poner láser o poner fotodinámica, lo que le decíamos a los pacientes es, mire, usted lo tengo que tratar, va a seguir perdiendo visión con el tratamiento, pero va a perder menos si lo trato que no lo trato. Y a veces esa es una cosa difícil de entender para el paciente, porque va a tener que estar viniendo mensualmente por su inyección y por el costo en uno o lo más común, como lo acabas de mencionar, en los dos ojos. Entonces, no creo que sea un tratamiento que todo mundo lo pueda entender, de que lo que está comprando es tiempo, porque al que tú vas a estar inyectando con este va a perder visión. Lo único que es que no la va a perder tan rápido como el otro. Y uno de los resultados que yo siento que es más importante de los que presenté es la diferencia que acabas de subrayar en cuanto a la respuesta de eficacia entre los casos con ya involucro foveal y los de sin involucro foveal. La reducción mensual en los que no tienen involucro foveal es del 26% comparado con el sham, que ya es más atractivo, ¿no? Es decir, si nos entiende eso y que lo que le estamos salvando es más tiempo de poder ver la visión central en lo que aparece otra cosa, yo creo que es un caso que, que vale la pena, ¿no? Ahora, la diferencia en cuanto al evento adverso de la conversión a degeneración macular neovascular, sí tiene un riesgo claro, estadístico e importante. Comparado con sham, ya en el pool de todos, mensual, no mensual y todos los grupos sham, estamos hablando que si no los inyectamos, es decir, nuestros pacientes normales con degeneración macular seca, la progresión es del 3%. Y acá es del 12 y cacho por ciento. Es decir, sí hay mucho más riesgo. Y es una cosa que hay que hablar, que puede ser que 1 de cada 10 que estemos inyectando va a desarrollar degeneración macular neovascular, y hay que avisarles que a eso les vamos a tener que empezar a inyectar las dos cosas. El que es para la degeneración macular seca y el que es para la forma neovascular, ¿no? Pero sí es una diferencia importante. Y pues bueno, es lo que hay, es lo único que hay, ¿no? Yo creo que si todos tuviéramos ese caso que vimos con atrofia periférica y no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí, pues sí nos estaríamos poniendo el tratamiento, ¿no? Yo creo que el miedo de este medicamento actualmente, y creo que es la pregunta que a mí también me surgió, es el riesgo de desarrollar pues volver esta enfermedad que realmente no tenía un componente exudativo, volverla hacia un componente exudativo. Aquí también la otra pregunta, como ya lo mencionó la doctora Virginia, es pues qué tantas inyecciones hay que seguir aplicando a lo largo de la vida de un paciente, porque finalmente no tenemos todavía algo, pues no sé, alguna evidencia de qué tanto tiempo o qué tantas inyecciones a lo largo de la vida el paciente se puede llevar con esta terapia. Entonces, creo que también es importante a tomar en cuenta que un paciente se puede llegar a fastidiar un poco, o no sé tú qué piensas, Hans, al respecto. Yo creo que ya después, no sé, de 2 años de una inyección mensual, pues no sé, seguir vendiendo ¿cuántos años más esto? O sea, como tú dices, es comprar tiempo. Y pues mi pregunta hacia ti va encaminada a si sabemos algo de, por ejemplo, tenemos un paciente inyectándolo mes con mes y de repente cambiar o hacer un switch a empezar a hacer como una versión, tratar y extender de este medicamento, si hay algo publicado, si hay algún resultado que se sepa hasta el momento. En realidad no lo hay, porque acaba de terminarse los estudios fase 3, es decir, todavía ni acaba la parte de extensión, pero tuvo la aprobación por FDA precisamente porque es un medicamento único en su género y completamente para nosotros y obviamente para el paciente insatisfactorio, pero es mejor que nada. A lo que voy es, claro que la historia de tener que inyectar a un paciente mensual pues ahora sí que de por vida en lo que estamos viendo, a menos que encontremos otra cosa en el futuro,
pues va a ser bien difícil para el paciente, en primer lugar, para nuestras prácticas, porque cada vez se van juntando más pacientes, y si es un paciente que desarrolla la forma neovascular, pues tendrá que ir en su treat and extend, en su ciclo de cierre y en su ritmo propio de la degeneración seca. Entonces sí va a ser muy latoso. La respuesta ahí yo creo que va a ser bien individual de cada paciente, de entender lo único que compra con este medicamento. Si tú tienes una progresión, por eso la agudeza visual no es un desenlace central aquí, porque tú puedes tener éxito de que no progresó, o que progresó muy poquito, pero ese poquito si fue hacia el borde foveal y le bajó la visión. En el global es un tratamiento que resultó efectivo. Ahora, también hay otra dimensión que no estamos también viendo, que es esa reducción es importante para los especialistas de visión baja. Es decir, entre más mácula sana tengas, es mejor en la rehabilitación en muchos aspectos, ¿no? Entonces, lo de tratar y extender con este tipo de medicamentos, cuando menos analizando los estudios de tanto la fase 2 como la fase 3, no es posible, porque claramente ves que si incluso lo pones cada 2 meses del inicio, la reducción en la eficacia es bien importante, ¿no? Entonces, pues yo creo que no vamos a poder, es casi de la mitad el de cada 2 meses. Entonces, yo creo que es totalmente insatisfactorio, y cualquier cosa mejor que salga, pues en el futuro va a ser mejor que esto, pero ahorita es lo único que hay, ¿no? Hay otra cosa que es sumamente importante que, digamos, no sería justo comparar peras con manzana, porque si comparamos el faricimab con el bevacizumab, que son para lo mismo, digamos, son cosas muy diferentes. Y aparte, simplificar el tema a la eficacia cuando entendemos que lo más probable es que estos pacientes pronto se van a poder tipificar en el sentido, tú hablaste del tema genético, pero también en la parte del fenotipo se van a poder tipificar de manera muy exquisita con OCT de súper alta resolución, y eso es de lo que hablaban en las últimas pláticas ahí en el meeting de angiogénesis, donde vamos a tener que tener OCTs tan densos y tan precisos para poder predecir dónde están las zonas transicionales, patrones de autofluorescencia que nos vamos a tener que enseñar a utilizar, y así vamos a poder entonces entender una cosa que no sabemos hacer ahorita. O sea, no sabemos cómo hacer esto. Compararlo con los antiangiogénicos, pues es completamente, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Es una enfermedad, un mecanismo de acción diferente, y se va a estudiar de manera diferente qué pacientes van a ser los que tienen éxito. Y después viene toda la parte de concientización del paciente para darle acceso al medicamento. Es algo novedoso. A mí me parece que es maravilloso que exista, porque que hubo un área de esto que tienen 20 años, y me consta que tienen 20 años intentando buscar algo que funcione, y lo dijo perfectamente Hanso, pues es lo que hay, pero que exista esto actualmente y que va a haber en 5 o 10 años, definitivamente yo estoy seguro que en 15 años, ahora sí como dicen mis pacientes, si Dios nos da licencia, pues vamos a estar hablando sobre las diferentes moléculas que va a haber, y va a haber instrumentos de imagenología que nos van a decir con toda la precisión y absoluta necesidad. Pero el hecho de no haber nada para degeneración seca a que exista ya algo, es un cambio tremendo en el paradigma, y vale la pena que nos familiaricemos, y si existe la posibilidad de intentarlo, pues claro que hay que hacerlo, ¿no? Igual que con nuevas moléculas de antiangiogénicos, pero esa es mi opinión personal. Hay una cosa que me gustaría agregar, y es que hay que recordar que los estudios fase 3 son estudios que están diseñados para la aprobación por la agencia regulatoria. Es decir, de una forma similar a lo que son todos los estudios fase 3 en degeneración macular, neovascular, no hay una diferenciación si son membranas tipo 1, tipo 2, tipo 3, mixtas, porque lo que quieren es la aprobación para todos. En degeneración macular seca hay genotipos y fenotipos distintos.
y unos son, como lo dije en la plática, progresores rápidos, otros progresores lentos. Y faltaría ver, y seguramente vamos a estar viendo análisis post-hoc de estos dos estudios, si hicieron alguna medición genética, que me parece no la hicieron, donde probablemente haya variantes que sea más eficaz el tratamiento que en otras. No podemos pensar que todos los casos de degeneración macular tienen la misma carga de complemento y porque hay otros componentes, ¿no? Entonces, pues esas son cosas que nada más el tiempo nos va a ir diciendo, ¿no? Y bueno, yo mi comentario y pregunta es acerca de las neovascularizaciones coroideas. Digo, yo creo que actualmente tenemos un campo muy amplio en el manejo, muchos medicamentos. Creo que todos son muy buenos, ¿no? Con sus distintas tiempos de funcionamiento, bevacizumab, ranibizumab, aflibercept. Creo que faricimab va a venir a hacer algo muy bueno, sobre todo para nuestros pacientes, porque el tiempo de aplicación cada vez va a ser mayor. Entonces yo creo que eso es buenísimo para los pacientes. Lo único que va mi comentario también acerca de el faricimab y el aflibercept es que según los estudios de ensayo, casi es la misma respuesta final, el resultado final lo mismo, que es muy bueno estarlo aplicando cada 16 semanas, pero yo en lo personal creo que lo difícil va a ser tratar los pacientes no respondedores, porque en ellos, ahí sí yo creo que es buenísimo que haya medicamentos con varias vías de acción que bloqueen varias moléculas. Entonces yo creo que en los pacientes no respondedores va a ser la prueba clave, ¿no? En el paciente que no te responde bien a aflibercept, que no te responde a bevacizumab, que yo creo que ahí el faricimab va a venir a aportar una piedra más, y yo creo que con el tiempo a lo mejor va a existir hasta combinaciones de entre ellos, ¿no? Tratando de anular varias moléculas o varias vías de crecimiento de las moléculas neovasculares, ¿no? Entonces creo que vamos avanzando, yo lo veo muy bien también esa parte, ¿no? ¿Alguien más que tenga algún comentario? Bueno, buenas noches a todos los panelistas. Muchas gracias, muy buena la plática del día de hoy. Mi nombre es José Murillo, soy becario de segundo año de Retina Médica y Quirúrgica de acá del Civil. Tengo una pregunta, bueno, es pregunta y comentario. Ya hablamos de este medicamento que nos ayuda para lo de la atrofia geográfica. Ya vimos que en los estudios, en los de fase 3 y también en el de fase 2 se demostró que hay un mayor porcentaje o hay un mayor riesgo de que avance a la etapa neovascular, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que hay que estudiar es, o no sé qué opinen, no sé si ya exista algún estudio al respecto, sobre si esas membranas neovasculares eran o no de involucro foveal, y además si estos pacientes que desarrollan estas membranas neovasculares tienen la misma respuesta o si son progresores más rápidos, más lentos, si son progresores iguales a los diferentes tipos de antiangiogénicos que existen ahorita, incluido el faricimab. Entonces yo creo que eso es algo importante, porque si resulta que este medicamento nos reduce la progresión a la atopia geográfica, pero los pocos pacientes que progresan a la neovascular resulta que progresan demasiado rápido y pierden mucha más visión que un paciente que no se inyectó con este medicamento, pues yo creo que ahí también es una variable que tenemos que considerar para ver si vale o no la pena utilizar este medicamento en esta enfermedad, ¿no? Yo creo que son muy buenas preguntas y yo creo que no tenemos respuesta para ellas, porque en estos estudios se responde o comunican el evento y no características especiales, pero lo que es bien interesante, como lo estás mencionando, es ¿por qué? ¿Verdad? En toda la fisiopatología de las neovascularizaciones, ¿por qué vamos a tener mayor frecuencia si estoy bloqueando el complemento? O sea, ¿qué papel está jugando el complemento en la génesis de las neovascularizaciones que no hemos visto? Algo que nos puede dar luz un poquito en esto
es la siguiente diferencia. Si los pacientes que fueron tratados con pegcetacoplan y que en el otro ojo tenían historia, en el no tratado, de degeneración macular neovascular, el riesgo de progresión, el riesgo de desarrollo de neovascularización en el ojo con pegcetacoplan fue de 36% comparado con 0 en el sham. En el 36% en el mensual y de 18% en el de cada 2 meses. Si los pacientes no tenían historia de degeneración macular neovascular en el ojo no tratado, en el que estamos tratando con pegcetacoplan, la progresión a forma neovascular fue el 10% versus en el sham fue 2%. Entonces, es decir, hay una diferencia muy importante. Parece que si tú tienes ya una precondición de alguna manera, aunque sea en el otro ojo, de haber tenido degeneración macular neovascular, sube altísimo 36%, ¿de acuerdo? Y no los promedios. Entonces, esa diferenciación nos puede empezar o nos debe empezar a hacer pensar en qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hansi. Gracias a los asistentes por los comentarios y las dudas. Yo quisiera preguntarle al doctor Humberto, ¿cuál consideras que es la barrera más importante a superar en el tratamiento con la degeneración macular húmeda? Yo creo que la más importante, quizás ahorita, es lograr tener una alternativa a tratamiento, o sea, pensando realísticamente, que se pueda aplicar 1 o 2 veces al año preservando la función y la anatomía, entendiendo que es un paciente que ya tiene neovascularización y los cambios característicos, porque lo otro pues, sería pensar en revertir, ¿no? Y eso ya tiene otros retos, básicamente, que es lograr que sea menos frecuente el tratamiento con la misma eficacia. Ok, estoy de acuerdo contigo. Creo que haciendo un poco de resumen de los comentarios y concuerdo con los dos ponentes que en el caso de la degeneración macular asociada a la edad seca, pues el hecho de tener un medicamento nuevo para tratarla, aunque pues depende mucho de costos, depende mucho de adherencia al tratamiento del paciente, definitivamente es una terapia que viene a cambiar la vida de estos pacientes, de los pacientes que pues prácticamente no hemos tenido nada que ofrecer anteriormente. No sé si el doctor Hans tenga idea o sepa el costo del tratamiento del pegcetacoplan. No. Ni siquiera ha empezado trámites aquí en México para su ingreso. Apellis Pharmaceutical es una compañía pequeña, entonces no creo que tengan capacidad de distribución global. Seguramente van a hacer una alianza, como en su momento hizo Genentech con Novartis para Rani. Entonces, no, yo creo que vamos a tardar en tenerlo en México, ¿no? Ok, y en cuanto a la degeneración macular húmeda, pues creo que la adherencia al tratamiento en estos pacientes va a ser la que finalmente hace la diferencia, ya que estaríamos hablando de posterior a las 4 inyecciones mensuales y las inyecciones cada 16 o 12 semanas que nos harían la diferencia, ¿no? En la adherencia al tratamiento y el paciente creo que puede alcanzar la meta en cuanto a mejoría visual y mejoría anatómica. Como tal, me gustaría preguntar también en el área de la degeneración macular húmeda, ¿cuáles de las terapias crees que pudiera aportar actualmente a la degeneración? ¿De las que ya tenemos o de las que Aparte de las potencialmente? inyecciones intravítreas, si existe alguna otra terapia que… Para la degeneración. A ver, la pregunta es si existe ahorita algo más de lo que… Ajá, si existe alguna otra que actualmente esté en alguna fase Ah, ya. ya
pues Híjole, pues digo, el dispositivo de liberación prolongada ya está autorizado, o sea, en México no lo han traído, pero la infraestructura y todo, a mí me hace pensar, yo no he hablado con la gente de Roche, no les he hecho esa pregunta para ver si lo van a traer a México una vez que superen esa barrera de del mecanismo. Bueno, va a ser una mejoría que es como palpable, o sea, que sí va a poder ser. Lo demás, terapia génica, otros dispositivos, quién sabe, inclusive los otros. Yo creo que, o sea, a mí me encantaría ver un medicamento que dure más, que se pueda inyectar y que sea barato, pero pues ninguno cumple esas ahorita, sí, ¿no? no sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario o alguna pregunta. Bueno, creo que no. Pues agradecer de nuevo la presencia del doctor Hans Fromo y el doctor Humberto Ruiz en esta sesión, así como la presencia del del doctor Galván y el doctor Rivas, como el comité de la Asociación de Retina de Occidente. Y bueno, damos por terminada la tercera sesión del año de la Asociación de Retina de Occidente, siendo las 9:47 horas en la ciudad de Guadalajara. Y pues agradecerles. Muchas gracias. Agradecer también el patrocinio a Laboratorios Roche, que está presente, y pues tenemos algunos ambigus. Tenemos un ambigú para si gustan pasar. Gracias.